placer de nuevo tener una novela. El otro día en una charla maravillosa con el maestro Jorge Fernández Díaz, te comentaba... Pero debo decir que está ahí el gran novelista y influyentísimo periodista argentino Jorge Fernández Díaz, que es como mi hermano argentino. Ahí está exactamente. De hecho, no le acompañamos esta mañana y bueno, ahí lo tenéis y quería enseñaros. Uno de los grandes, sí señor. Bueno, pues te comentaba el otro día que vuelves con una novela, o sea, te gusta situar la historia y los personajes con una perspectiva de tiempo, no en la época actual, sino en escenarios y en épocas antiguas. Te da una perspectiva para analizar también lo que está en la sociedad actual, sus capas sociales, el papel de la mujer actual con respecto a tus historias. Eso te ayuda también, aparte del bagaje, como decía Gerardo, autobiográfico que pueda tener, a tener una perspectiva que enriquece la novela, que no es como si estuviera escrita en esa época allí. Mis novelas, incluso las características, que son, digamos, las más descaradamente históricas, son siempre falsamente históricas. La historia para mí no es una recreación. Yo no escribo novelas con la historia de fondo para reconstruir ese mundo histórico, sino para entender mejor el presente. Yo siempre planteo problemas de ahora. Mi protagonista siempre es un hombre de ahora, sea un héroe cansado como Alaricio, sea un héroe en proceso de aprendizaje como Martín Garret. Son personas que tienen unos conflictos plenamente actuales. Utilizo la historia como pretexto, como envoltorio, como telón de fondo, como clave para entender el presente. Siempre he dicho que si la historia, el hombre moderno está perdido, es huérfano, pues le faltan todas las referencias de identificar la vida, ¿no? O sea, bueno, por eso siempre mi afán de tener siempre de una u otra forma, directa o indirectamente, la historia como fondo, como clave, como tejido en el cual se apoya. Aparte, otra cosa, que es que una novela actual, una novela contada en tiempo actual me parece vulgar. No porque yo sea especial, sino porque el tiempo es vulgar, narrativamente hablando. Es decir, ahora se piensa una película que se soluciona con teléfonos móviles, siempre hay un hacker que es el que lleva la informática, con los drones. O sea, no, yo soy del siglo XX, mis abuelos del siglo XIX. Es decir, yo todavía tenía que sobornar a una telefonista o a un recepcionista para conseguir una comunicación en Angola, o en Mozambique, o en El Salvador, o en donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, me gusta más moverme por ese mundo, estoy más cómodo que tener que utilizar teléfonos móviles. Por eso mis novelas siempre, digamos, me las llevo hacia allá más que hacia acá. Sí. Muy buenos días, enhorabuena. Hola. Muchísimas gracias por este desayuno tan maravilloso, estar contigo y con todos. Me ha gustado mucho y yo me he reconciliado, de verdad que se me han saltado las lágrimas, con muchísimas palabras, un vocabulario que ya se ha perdido, ¿no? Y muchas expresiones cuando hablan los revolucionarios. De hecho, bueno, a mi abuelo fue fusilado también en la Guerra de los Cristeros, y ese lenguaje yo lo he escuchado. Pero fusilado como medio México. Sí, o sea, después de la revolución. Pero en mi casa también se usaba ese lenguaje que ya se ha ido perdiendo, y yo creo que es un gran mérito que lo aflores en este libro. Y te pregunto, tú todas estas palabras y en los diálogos, que además son muy dinámicos, tienen un gran sentido del humor dentro de toda esta tragedia y esta tensión, ¿cómo has recuperado tantísimo vocabulario que está pues prácticamente y desafortunadamente olvidado? Muchas gracias. Gracias. Yo conozco bien México, como sabes, y bueno, he ido mucho y conozco el lenguaje mexicano. Tengo amigos como Herman Mendoza, que son, digamos, que manejan el lenguaje mexicano de una manera magistral. Lo que pasa es que el lenguaje mexicano moderno de ahora no es el mismo que en el año 13 o el año 11 en México. Entonces yo tenía el problema de que yo tenía que hacer que hablasen como son. Yo no puedo hacer que un campesino analfabeto, que Pancho Villa o Emiliano Zapata hablen como hablaría un abogado o un catedrático. Entonces tenía que hacer esa diferencia de tonos. Además quería que el lector oyese hablar en mexicano a la hora de leer la novela, lo estuviese oyendo más que leyendo. Entonces, bueno, ese problema que era, como te digo, La Reina del Sur, por ejemplo, está escrito con lenguaje mexicano, pero moderno. Pero el antiguo no lo dominaba y tenía que cometer anacronismos. Entonces lo que hice fue que me empapé toda la literatura mexicana contemporánea, todas las novelas, pues,
Vámonos con Pancho Villa, Veos del Cañón para Bachimba, las de Nelly Campobello, las de Azuela, en fin, todos los de abajo. Leí toda esa novela contemporánea y de ahí fui extrayendo expresiones, frases, refranes, ese ingenio maravilloso de los mexicanos para hacer refranes, para hacer albures y juegos de palabras. Y fui haciendo un glosario, una larga relación de términos para ir utilizándolos en los momentos adecuados. Hacer que la gente del pueblo se come en el pueblo y la gente culta se come gente culta, pero en ningún momento con lenguaje actual, sino de entonces. Y entonces, bueno, pero aún así no estaba tranquilo. Entonces lo que hice fue, cuando la novela estuvo terminada, la mandé a mis editores mexicanos, la mandamos a mis editores mexicanos para que un escritor mexicano la leyese y viese si había algún desliz. Y bueno, me dejó muy tranquilo, que encontré muy poquitos, pocas expresiones, y me sentí como cura superada, ¿no? Bueno, pues me sentí muy contento porque, pero claro, el mérito no se me debe a mí, que a mí el único mérito mío es el de recopilación y la paciencia de ir buscando aquello que era útil. Pero expresiones como van a sobrar sombreros, ¿no? O mujerear, ese tipo de cosas, ¿no? Son expresiones maravillosas. Y las extraje de ahí. Y así, bueno, ahí está. Así el cerebro que te acaba. Por eso has oído palabras que ya no se usan en México, pero que entonces se usaban y que los abuelos, la gente mayor, las utilizaban. Muchas gracias. Hola, gracias y buenos días, Paola, ¿qué tal? Solo quisiera saber, hablabas antes de estos personajes femeninos, bueno, de mujeres con mayúscula. Quiero saber si te has inspirado a personas reales para... ¿Así me apoyé personas reales para los personajes? Sí. No. Bueno, sí, hay uno de ellos, sí, perdón. Bueno, de las tres mujeres, dos de ellas, bueno, una de ellas es la soldadera. Lo que hice fue, reuní ahí cuanto sé de ellas en literatura, en películas que he visto, películas tanto malas como buenas, pero siempre detalles. La mujer mexicana del pueblo construida a partir de lecturas y también de lo que yo conozco de lo que es de la mujer mexicana ahora, de clase humilde y clase baja. La mujer de la buena sociedad pues era fácil, una chica educada, elegante, de la sociedad mexicana de principios del siglo XX era fácil, no era difícil construirla con un montón de herramientas de imaginación y de memoria lectora, ¿no? Y en cuanto a la periodista americana, sí está basada un poco en mujeres que en aquella época ya eran periodistas y viajaban por el mundo y cubrieron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues una ya se llama Nelly Bly, quiero recordar, que tiene un libro de memorias y bueno, y en ella me apoyé mucho, incluso físicamente, para construir. Pero digamos que claro, ¿sabes qué pasa? Que en una novela, incluso la experiencia personal, nada vale en crudo para una novela. O sea, el que cree que puede tomarse un diálogo de la calle o un personaje y meterlo en una novela crudo, se equivoca, no funciona, ¿no? Es otro mundo, es otro registro, entonces hay que literaturizarlo, hay que volverlo, novelizarlo. Entonces eso es un trabajo que nunca, al menos en mi caso, nunca hay una vinculación directa entre el personaje de la novela y aquellos en los cuales puedo apoyarme para construirlo. Un mayor menos, pero nunca dices, ese personaje está aquí. No, eso no es así. Hay un trabajo largo y minucioso en conseguir justamente que se convierta en literatura. Si no, no funciona. Aquí, buenos días, Arturo. Revolución rima con decepción, y si uno repasa la historia del siglo XX, bueno, desde la Revolución Francesa hasta hoy, todo lo que ha ocurrido después de las revoluciones pone un poco los pelos de punta. Entonces, no sé, quiero saber si tú eres más partidario del fervor revolucionario o de aquello, o hay que ser un poco lampedusiano y pensar que todas las revoluciones se realizan para que al final todo siga igual. Gracias. Hombre, ahí puedo hablar de primera mano porque yo, como periodista, he cubierto varias revoluciones, por ejemplo la de El Salvador, la de Rumanía, la nicaragüense, ¿no? O sea, ahí donde está ahora Ortega, donde está él ahí ahora, que es la finca de Ortega, yo he estado con que hizo esa revolución, ¿no? Y los he visto luchar y morir y sufrir y pagar los precios que se pagan, ¿no? Entonces, claro, la sensación es muy triste, ¿no? Las revoluciones, por lo general, hay excepciones, por lo general, las pierden quienes las hacen, ¿no? Y las ganan quienes llegan después y se apropian de ellas.
ocurre en casi todos los lugares. Pero bueno, entonces en este caso, pues también hay, la novela la recorre una especie de pozo de melancolía, ¿no? Al ver tanto valor, tanto coraje, tanta violencia, tanto sufrimiento, tanta sangre derramada para veamos lo que es México ahora, ¿no? La injusticia sigue, el caciquismo sigue, la humillación sigue, la tristeza sigue, ¿no? El crimen sigue. Entonces, bueno, pues el haber visto esas cosas hace que uno no se haga muchas ilusiones sobre las grandes palabras revolucionarias, ¿no? Lo que pasa es que esta novela, el protagonista no es un revolucionario. Él no cree en la revolución, él no está ahí porque cree en la causa del pueblo ni porque crea que el mundo debe ser mejor si se le pasa por un baño de sangre o de derribar las estructuras y demoler el estado de cosas existentes. Él es un chico joven donde no hay una ideología en su comportamiento. Él es un técnico, es un ingeniero de minas que está allí y pronto ve una revolución. Y ve que esa revolución, los individuos de esa revolución hacen cosas. Entonces él mira y se da cuenta que esas cosas le hacen comprender. Aprende sobre el mundo, sobre la vida, sobre los seres humanos, sobre él mismo. Entonces es una buena escuela, una buena fuente de aprendizaje. Entonces él se queda para aprender. Él no se queda porque es un revolucionario, él es una especie de hombre que mira, de personaje que mira y va mirando, y esa mirada, el ser testigo de todo eso lo va cambiando y lo va haciendo un hombre diferente. El hombre que termina la novela no tiene nada que ver con el que la empieza, ¿no? Pero todo el tiempo él está, él no cree en la causa, cree en los seres humanos. Él tiene lealtades, amistades, fascinaciones, apasionamientos por las personas que hacen la revolución, no por la revolución. Pero bueno, yo en ese sentido soy más escéptico que el caballero tengo 71 años. Creo que las revoluciones, primero, solamente casi todas hay que hacerlas con violencia, ¿no? La revolución pacífica es muy raro que algunas hay, pero es muy raro que lleguen a conseguir algo, ¿no? Pero una vez hechas, por lo general, he visto, es que lo he visto, lo hemos visto, todo lo hemos visto, ¿no? Quien sale a la calle, quien da la cara, quien pelea, quien pierde la sangre, quien se la juega, quien se rompe el alma y se destroza la vida por cambiar el mundo. Cuando termina todo, entonces llega el otro, el que estaba detrás, o el que no estaba, y dice, vale, chaval, vale, bueno, ahora apártate, vale, de acuerdo, estupendo, vete a tu casa, pero ya me encargo yo de gestionar esto, ¿no? Y casi todas terminan en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es como lector y como testigo de muchas vidas, pues tengo esa melancolía de que sabe las revoluciones terminan siempre en un Daniel Ortega en su finca, y eso es muy triste. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlas, por supuesto, ¿no? O sea, hay que hacerlas después, oye, pues no sé, si gana, pues qué se va a hacer, ¿no? Pero hay momentos en los cuales el ser humano debe levantarse y pelear, aunque sea sin esperanza, ¿no? Por lo menos que al malo le sangre la nariz, por lo menos, ¿no? Pero de intentar. Arturo, sí. Por aquí. Soy Rosa. En este caminar biográfico del autor y del protagonista de Martín, hablas que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es ahondar en ese lado oscuro del alma, dentro de esa maldad, ¿no? De esa carga que hay tan grande. Y hablas también de los valores de la amistad y la lealtad, que creo que es quizás el fondo más importante de la revolución. Lo que deslumbra a Martín Garrett, al protagonista, lo que me deslumbró a mí, cuando yo fui a mis primeras guerras y mis primeras revoluciones y me encontré mirando aquello, ¿no? Fascinado por el horror y al mismo tiempo por la cantidad de cosas insólitas que ahí se veían, ¿no? Dije, Dios, estoy aprendiendo aquí en una semana más que aprendería 10 años en Madrid, ¿no? Entonces, lo que fascina, lo que asombra y a mí, ¿no? Es el ser humano. Entonces, claro, al final, la causa por la que el ser humano se mata en el Líbano, en Angola, en Ucrania, donde sea, en el sentido humano es lo de menos. No quiero decir que no sea importante, pero decir, lo que al que mira lo fascina es cómo se comporta el ser humano, ¿no? Como alguien educado, culto, con mi familia puede estar matando, como francotirador en Sarajevo, matando niños, ¿no? Como el que es un héroe por la mañana puede ser un villano por la tarde, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del 4 de abril del 77 en Tesenei, Eritrea, ¿no? Tomamos la ciudad con los guerreros eritreos a las tropas etíopes y por la mañana
los chicos aquellos, yo los miraba, eran unos héroes, los tíos pelearon, murieron, pelearon como leones, ¿no? Yo los fotografié, ahí están por reportajes, ¿no? Y por la tarde saquearon, violaron y mataron, ¿no? A los prisioneros, las mismas personas, ¿no? Yo los admiraba. Entonces, claro, voy a dejar de admirarlos porque maten, violen y saquen. Claro, ahí los detesto, pero lo de la mañana lo debo olvidar, ¿no? Entonces, esas contradicciones, que es la vida real, ¿no? Esos, para un joven de 20 años, para mí, y en este caso para Martín Carré, claro, te da una visión del mundo absolutamente diferente a la que nos vende la sociedad habitual y pensante y organizada en la que vivimos. Yo me enganché a la guerra, no por la guerra, por los seres humanos en la guerra. Entonces a Martín Carré le pasa exactamente lo mismo. Él se engancha a la revolución, él no cree en la revolución, de hecho le importa un bledo la revolución, ¿no? Pero la gente que se mueve por ella es fascinante. Entonces se acerca a la lealtad, a la amistad, hay un tiempo el horror, su amigo manda a fusilar, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Esas contradicciones tan vivas, tan reales, tan humanas, son las que están en la novela. Porque claro, están en mi vida, ¿no? Entonces claro, después de eso nunca puedes... mójese, pues dice, mójese. ¿Es usted colorado o es usted verde? Pues depende, por la mañana colorado, por la tarde verde, depende del tiempo que pisen. O sea, es que es muy complejo. Por eso, en un tiempo como este, en el que todos son consignas fáciles y lugares comunes y tweets y tal, y venga, resumimos ideologías y términos de memoria en un tweet de 180 o de caracteres, pues esta novela, yo no pretendo más que contar una historia, ¿no? Pero supongo que da una visión diferente de lo que es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, estoy orgulloso de eso, ¿no? En ese sentido soy un escritor honrado. No intento congraciarme con el mundo en el que vivo ahora. Intento decir cómo veo, cómo he visto el mundo, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, digamos, sí, eso soy raro. Más. Yo podría otra pregunta. Perdón, no. Luego, Patricia, luego. Sí. Buenos días, Arturo. Hola. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que en una novela, dentro del marco histórico, hay básicamente dos clases de personajes: los personajes reales y los personajes ficticios. Entonces, ¿qué problemas se le plantean al escritor cuando se trata de decidir la clase de interacción que puede o debe haber entre los personajes de esas dos clases? Ese es muy pertinente porque se da con frecuencia eso, ¿no? En mi caso, cada escritor tiene su método, su manera de enfocarlo. En mi caso, yo intento ser fiel a los rasgos generales del personaje. Es decir, la forma en la que yo trabajo es, primero me documento, y estudio muchísimo, por ejemplo, en un caso concreto, Pancho Villa, que aparece como secundario, pero un secundario de peso en la novela, que Martín Carré llega a formar parte del Estado Mayor de Pancho Villa con el tiempo, ¿no? Entonces yo primero me leo todo lo que puedo sobre Pancho Villa, veo películas, documentales, libros, me leo el libro de Paco Taibo, que es extraordinario, por cierto, otros más, ¿no? Entonces, una vez conociendo bien al personaje, entonces intento imaginarlo conmigo, ¿no? ¿Cómo actuaría? Entonces intento no verme encorsetado, no verme demasiado limitado por la realidad histórica, tener el margen de libertad para poder yo jugar con él, ¿no? Humanizarlo. Entonces, depende, supongo, del talento de cada escritor acercarte más o menos, ¿no? Pero ni se puede perder de vista al personaje real, porque entonces se devalúa, o tampoco lo puedes inventar por completo. Entonces, ese terreno intermedio de negociación entre lo real y lo imaginado es donde se la juega el novelista con un personaje histórico. Entonces, bueno, no hay que abusar de eso porque también es... Pero bueno, yo lo he intentado, y bueno, con mi Pancho Villa estoy contento. Creo que habla como hablaba, aparte leí sus memorias, bueno, he leído todo lo que tenía que ver con él, ¿no? Y además ahí eso me ayuda a plantear una cosa que para mí fue interesante, porque en la Revolución Mexicana hay dos nombres, son Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Yo tenía que elegir, al empezar a escribir la novela, con cuál de ellos no podía ser un personaje que estuviera por todo México, eso no es creíble. Entonces, bueno, me lo hago con Zapata en el sur, lo hago con Pancho Villa en el norte. El problema con Zapata en el sur es que Zapata era el típico indio del sur, suriano, triste, melancólico, en ese feudo agrario, tal. Era, digamos,
un México más triste, más sombrío, más amargo, ¿no? Mientras que el norte bigotón, de canciones, era más alegre, más incluso en la violencia y la barbarie, era más vigoroso, más la carcajada de Pancho Villa frente a los silencios de Zapata. Entonces decidí que para mi novela me era mucho más útil Pancho Villa y el norte que el sur, así que me llevé, digamos, la acción, que aparece Zapata en un momento determinado en México, pero me la llevé hacia el norte para tener... Porque también un escritor debe sentirse a gusto en un territorio en el cual se sienta cómodo. Me sentía mucho. Parece que yo conozco mucho mejor también el norte de México, entre muchos amigos, que el sur de México. Leí una anécdota que en una entrevista que hiciste para el Empire, que te metiste a Tepito, que no se atreve ni la policía. Cuéntanos, este con Javier Velasco. Casi no sales vivo. Fui con Javier Velasco. Ajá. Estaba como una cámara. Pero bueno, estuvimos ahí, sí, no, estamos en Tepito. Bueno, es que a mí México me ha gustado siempre mucho, pues quitarme el reloj, quitarme la cartera, meterme unos pesos y ir con un vaquero, una camisa de cuero y meterme pues a Tenampa, me debo ir a las cantinas a tomar allí tequila y oír, porque en México me encanta. México es el lugar donde cuando alguien, un cazador, como lo es un novelista, pone la oreja, es una fuente, es una mina. Una cantina, oír hablar a los mexicanos, discutir, alburear, su manera tan osada, ese lenguaje tan extraordinario. Nadie crea un lenguaje tan fascinante como los mexicanos actualmente, ¿no? El neologismo que da, esa osadía que da, la incultura mezclada con la cultura, mezclada con la frontera del Bravo, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas incursiones por el México, digamos, más oscuro, lo que pasa es que a veces es más difícil, es verdad. No es lo mismo ahora, hace 20 años que ahora. Yo ahora no creo que yo ahora consiente. Ahora voy a ir a México dentro de un par de semanas, ¿no? No creo que vaya a Tepito ahora, ni a algunas zonas, ¿no? Cosa que sí hacía un trabajo. Y sobre todo podía correr, ¿no? Ahora no puedo correr, ahora me pillan, ¿no? Pero sí, sí es un México fascinante. O el México del Norte, por ejemplo, cuando la Reina del Sur, con Herbert Mendoza y con los amigos de allí, ¿no? México es un país, o sea, extraordinario. O sea, y es que si yo fuera mexicano estaría escribiendo novelas cada 3 meses, porque ahí es un mundo de todo, extraordinario. Pero sí, México esa mezcla de crueldad y de ternura, ¿no? De violencia y de lealtad, de respeto a unas reglas y desprecio por las reglas que tienen los mexicanos, ¿no? Esa violencia permanente mezclada con esa cortesía extrema, ¿no? Te hay una pistola y te quitan la cartera hablando todo el tiempo de usted, ¿no? Deme la cartera o se muere, no lo mato, se muere. Es problema suyo, ¿no? Eso en México me encanta, ¿no? Entonces, por eso en México estoy tan feliz con esta novela, ¿no? Pero te salvaron los tequilas, ¿no? Sí, o sea, ¿me conoces el episodio? Sí. ¿Los invitaste a todos los tequilas? Sí. Hombre, que son muchos años intentando que el africano del machete o que el guerrillero no te pegue un tiro. Entonces, claro, en la cantina aquella pues vi el problema y dije, y no tequila, bueno, ya lo sabes. Bueno, más preguntas. Por aquí, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Soy Marina Artuza, corresponsal del diario Clarín de Argentina. Si bien obviamente no es el tema de revolución, usted en lo que comparte esta mañana con nosotros va y viene entre la historia de México y la actualidad. Digo, volver a poner un pie en territorio mexicano, aunque sea un universo de ficción, digo, teniendo en cuenta los últimos reclamos o los reclamos más contemporáneos de México hacia España respecto de la conquista. Digo, ¿tuvo algo que ver? ¿Fue para usted pensar que estaba pisando un terreno sensible o es un tema que no lo soslayó en absoluto? Gracias. Bueno, ese terreno ya lo pisé con la Reina del Sur. Con la Reina del Sur ya hubo bastante, en un momento en el cual además ese libro generó polémica y todavía sigue esa polémica. Pero no es un libro deliberado por eso, no es un libro que surja por la situación, por los reclamos mexicanos. No, surgió porque tiene que surgir. Las novelas van contigo. Cuando eres un escritor profesional, llevas un montón de historias en la cabeza que te acompañan, ¿no? Entonces, bueno, unas mueren contigo y otras se escriben un día, depende de un montón de factores. Y un día un día oyes una canción, oyes un corrido mexicano, ves una foto, una película y pronto, clac, o alguien dice algo y parte de ese mundo que va contigo toma forma de novela. Bueno, pero en este caso ocurrió. No responde a que yo quiera, pretenda. No, yo he venido a contar historias, ¿no?
Ahora, si la polémica es oportuna, si eso ayuda a que el libro sea más conocido, estupendo, ¿no? Estupendo, no tengo nada que objetar a eso. Si mañana el presidente mexicano critica mi novela y me dedica, como una vez, me dedicó una rueda de prensa con mi foto arriba para hablar de mí, estupendo, ¿no? Fenomenal, eso ayuda siempre, ¿no? Pero no es el objetivo, yo cuento historia. De hecho, ya estoy con otra historia, es decir, yo le estoy en la mitad de una novela nueva, es decir, yo escribo una novela y empiezo otra. Yo no tengo agonía creativa, lo mío es un trabajo. Yo todos los días me siento a trabajar, ¿no? Así que bueno, pues no hay una vinculación de esta novela con la polémica de España. Por otra parte, polémica me parece absurda, pero de eso podemos hablar otro día. O eso hablaré en México cuando me pregunten. Ahí me van a preguntar seguro cuando vaya. Hola, buenos días. Cuando estábamos en la rueda de prensa nos comentaban la cantidad de idiomas que han traducido, más de 40 y demás. Sin embargo, conocemos que, por ejemplo, en Europa se traduce muy poco novela en español, en nuestro entorno, por ejemplo, en Francia apenas un 2%, salvo algunos pocos autores, como ustedes, Marías, en Alemania. No sé a qué cree que se puede deber que en nuestro entorno no tenga tanto interés por nuestra literatura, pero la literatura en español. No sé si es falta de interés. No lo sé, en el momento no creo que sea cierto eso. Yo creo que han leído un artículo hace poco, pero ese artículo no estaba muy bien informado. No tiene que ser en un periódico del Tirada Nacional, ¿no? Pero no estaba nada informado, tenía bastantes lagunas ese. Yo sí veo, ¿no? Yo viajo bastante y veo muchas novelas españolas traducidas en Italia, en Francia y muchos autores españoles. Incluso autores que en España tienen poco, como Clara Sánchez, por ejemplo, en Italia vende muchísimo, ¿no? Y muchos otros. No, yo no creo que eso es así. Lo que ocurre es que es cierto que en España hay una cierta tendencia de ciertos escritores a escribir más hacia adentro, es decir, más temas intimistas, más temas muy vinculados a la realidad social y política y cultural española. Son temas, digamos, que tienen menos interés fuera de la frontera. Son novelas, pues eso, para mujeres, para hombres, para tal, o sea, donde está siempre de fondo, a menudo está de fondo, digamos, los temas más candentes o más vivos en la realidad política española. Claro, eso a un francés pues, le importa un bledo, o un italiano, o un alemán, o un griego, o un chino. Entonces, claro, por esto que, bueno, luego digo una cosa del traductor chino que tiene gracia. Y entonces eso, es posible que la razón sea esa, ¿no? Que a veces son temas poco exportables, pero luego autores como Gómez Jurado, como Cercas, como Javier Marías, como yo mismo, como otros, sí tienen, lo ves en librerías, suelen ser las... Pero bueno, yo creo que es una cuestión de materia, ¿no? De materia. Y después hay otra cosa, es que hay una saturación en los últimos tiempos, en España, en Europa en general, ahora todo el mundo escribe una novela, todo el mundo escribe un libro. Todo el mundo, ahora lo que un youtuber, una presentadora de televisión, todo el mundo escribe un libro, con lo cual es tan grande el número el ruido que hay en las mesas de novedades, que claro que ellos tienen ya bastantes también youtubers y presentadores de televisión, con lo cual hay menos espacio para los que antes éramos una docena de españoles que titulados. Pero bueno, dicho eso, no es exacto, hay españoles muy traducidos y vendidos. Lo que voy a contarles una cosa es que ayer, esto no tiene nada que ver, pero me acuerdo ahora porque me mandó mi traductor chino, está traduciendo Línea de Fuego. Y entonces me mandaba yo una lista de preguntas que no comprendía. Entendía qué significa por mis cojones, no sé qué significa cago en la, vete a mamar la parla, no sabía que... Entonces ayer me pasé la tarde intentando traducirle, aunque sí que significa que el moro de la novela diga hash o charmuta. Pero me pasé la tarde intentando explicarle a un chino, ¿no? Y bueno, fue eso. Esta novela puede tener problemas de traducción también, pues esa novela, como decía Patricia, está llena de lenguaje mexicano, que un español entiende perfectamente, ¿no? Pero que pase el traductor a la hora de pasarlo a croata o al danés o al chino, los problemas un poco complicados. Perdón, para aquí. Hola, ¿qué tal, Arturo? Aquí, frente a ti. Aquí, recuerdo cuando estuvimos contigo en París hace 3 o 4 años, nos dijiste... Con la de Falcó, ¿no? Con Sabotaje, ¿no? Aquel café tan bonito. Sí, en el Fascinante. Sí. Nos dijiste que estabas viendo que algo, no sé si es literal, pero bueno,
algo gordo se nos viene encima, nos dijiste, y no lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos como estamos, ¿no? Putin con su super submarino nuclear, Europa cada vez más radicalizada en las urnas, no sé, ¿esa inquietud la mantienes? Bueno, llevo escribiendo mucho más tiempo todavía, desde hace 20 años escribo esas cosas. Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo una ventaja, y esta novela es parte de esa ventaja, ¿no? Que es que yo he estado allí, ¿no? Y he visto, como los resultados, he visto final de procesos en los que aquí estamos en la mitad o al principio, o no ni siquiera, luego no empezó todavía. Entonces, el sentido del desastre lo tengo muy acusado. Es como, además yo soy marino, paso cuando estoy en el mar estás todo el tiempo leyendo, a ver, esa racha de viento, aquella nube, el barómetro que baja, no sube, aquel mercante, sabes que estás en un lugar peligroso y entonces estás atento, no te relajas porque sabes que en cualquier momento necesitas esa saludable incertidumbre que decía Conrad, que tiene el marino. Pues es un poco igual, ¿no? La vida que llevé, la violencia, la juventud agitada, los años, las caras en la barba, las marcas, todo, la experiencia general, te hace ver cosas, ves cosas que a lo mejor otros no ven porque no se fijan o porque no han tenido el recorrido ese. Entonces, hay cosas que eran, pues lo comentamos en París, dijeron, viene esto, pero no es que yo fuera especialmente profético, sino que es que era evidente para mí, ¿no? Y a veces, y te digo una cosa, y a veces es molesto, yo a veces hay cosas, y insisto, no es por inteligencia ni por perspicacia, es porque la experiencia, más las lecturas te dan una visión del mundo, ¿no? detectas cosas que a lo mejor alguien más las no las detecta, ¿no? Pero es incómodo porque a veces no quisiera ver esas cosas. Cuando uno ve una pareja que se ve en un parque, una pareja de jóvenes de 18 o 20 años, quisiera pensar que van a ser felices toda la vida, que después se separarán, que tendrán hijos y tendrán trabajo y tendrán una vida, un futuro maravilloso y crecerán juntos y se besarán en el lecho de muerte y morirán abrazados los dos. Pero sabe que no es así. Y saber que no es así es la faena, ¿no? O sea, me gustaría no saber, ¿no? No saber, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente, a menudo cuando oyes discursos políticos, discursos sociales, fotos, tal, dices, claro, es que esto... Y no ya que esto ocurrió en la Francia del 18, ocurrió en la Alemania nazi, ocurrió en la Rusia de los zares, ocurrió en la América, tal. Claro, en haber leído historia, en haber vivido, pues claro, te da una serie... Insisto, no te hace más inteligente, pero te da pues, la experiencia del viejo, del veterano, del soldado que dice, diablos, es un mortero y va a tardar 30 segundos en caer, porque, ¿sabes? Conoces el sonido. Entonces eso es triste también, ¿no? No es cómodo, no es agradable, ¿no? Hay cosas que me gustaría no ver, que me gustaría no imaginar, que me gustaría ignorar, ¿no? Pero bueno, nadie puede renunciar a su biografía y... Bueno, tampoco está todo el día una aguafiesta. No, cuidado, que viene el meteorito. No puedes hacer eso. No puedes hacerlo. Cuando te vienen aguafiestas, ahora que se cae el abuelo, el cebolleta, el viejo. Y tienes razón, no es algo que molesta. Los profetas y los estos molestan. Entonces, ahí hay intentar mantener un equilibrio entre ser honrado y no callarte cosas evidentes, ¿no? O como ser útil y también tipo tampoco. Intentar no ser excesivo y no abusar y no aburrir a la gente con los malos augurios. Ser Cassandra nunca fue una buena... Pero es verdad, sí, en París lo comentamos y dice, pero cualquiera que se asomaba a la ventana lo veía. Hola Arturo, soy María Serrano del periódico El Debate. Con tus novelas aprendemos todos mucho y también a través de la vida, ¿no? de este protagonista, que tú incides mucho en su recorrido, ¿no? En lo que él aprende, que es un hombre que mira. A mí me gustaría saber qué aprendes tú, si sigues aprendiendo y qué has aprendido en concreto con Revolución, que entiendo que sobre la Revolución Mexicana mucho, pero sobre la condición humana, ¿qué te llevas? Pues mira, precisamente el escribir novelas, o sea, cuando uno llega a una edad como la mía, este año dentro de un mes cumplo 71, uno puede creer erróneamente que lo ha aprendido todo, que vas a ver nuevo ya, pues, amores, odios, pasiones, violencias, tal, todo lo mismo, pero no es verdad, no es verdad. Y además, aunque lo hubieras aprendido todo, hay procesos de reflexión muy interesantes que puedes hacer con ese material que tienes acumulado. Además, no es lo mismo reflexionar a los 50 que a los 70, a los 20 que a los 80, ¿no? O tienes más cuando miras hacia adelante y solo ves pasado, ¿no? Entonces esa posición puede ser amarga y triste, porque hay cosas que no puedes hacer, cosas que el mundo ya te vela, te hace imposible, pero al mismo tiempo te permite ver las cosas como no las veías antes.
Entonces una novela es un pretexto estupendo para un año y medio reflexionar, leer, releer, mirar, ¿no? Y aprender. Entonces, cada novela mía, cada novela con la que trabajo, yo me levanto por la mañana, de 8 de la mañana a media tarde, trabajo todo el día, luego leo, vivo en el mundo en el cual estoy narrando durante ese año, pues año y medio, menos los viajes y las navegaciones. Entonces, una novela significa aprender de nuevos, releer libros que leí con 20 años y que ahora mirar es diferente, ¿no? Conocer cosas que no conocía. Entonces, esa curiosidad de cazador, un novelista es un cazador, que va por la novelista del tipo de novelista que soy yo. Vas por la vida con tu escopeta y tu zurrón y vas echando cosas. Una chica guapa, un chico guapo, una mirada, una sonrisa, una palabra, un gesto, una música, un atardecer. Ya me servirá, que me lo vas archivando, ¿no? Y después te vas, aquí me hace falta un amanecer. ¿Cómo fue aquel amanecer en tal? Pum, ese tipo de cosas, ¿no? Pero aprendes. Entonces, mantener la gimnasia y el aprendizaje, es decir, levantarte cada día diciendo, a ver qué aprendo hoy, con la edad que tengo, ¿no? O qué faceta del ser humano que no había visto la voy a ver gracias a esta novela. Que no mientras escribes estás pensando, estás desarrollando, ¿no? Desarrollas situaciones, ideas, amplías el mundo. Entonces, que un novelista del tipo que soy yo, que hay muchos como yo, se mantiene vivo. O sea, una novela es una forma de no envejecer de una manera miserable, triste o sórdida, pero van a envejecer de una manera espléndida, porque estás, el novelista, el ser humano, pero el novelista, hablamos en este caso de novelas, que deja de mirar, que deja de aprender, está muerto. Hay muchos novelistas muertos que no lo saben, pero están muertos, todos los conocemos, están muertos y a un tiempo puede pasar, como a cualquiera. Espero que me lo digan, macho, estás muerto, olvídate, retírate. Sería fenomenal que a los amigos, quien te quiere lo diga, ¿no? Pero sí, pero esa curiosidad, ese instinto de cazador, ese instinto de caza, ese hormigueo de... Claro, es formidable, porque te mantiene erguido y despierto, te obliga además a mantenerte erguido y despierto. Es decir, yo veo pasar una chica, esta mañana estaba asomado en la ventana del hotel, y he visto pasar una chica cruzando un semáforo, una chica muy guapa. Esa chica está lejos de mis posibilidades ya, digamos, como varón, ¿no? Sin embargo, como novelista, puedo hacer la mía. Puedo incorporar ese caminar, que no sé ni qué tenía, a mí nada más el caminar, ¿no? A mi novela. O sea, he aprendido el caminar de una mujer cruzando un semáforo, ¿no? Y eso, esa actitud, esa expectativa, ¿no? De que el mundo está lleno de cosas que son necesarias y útiles, es formidable. Entonces vas echando... Entonces, claro, envejeces igual, pero tardas un poquito más en hacerte viejo de aquí, ¿no? Pues cada novela es un... O sea, no es porque me paguen por ella ni porque la lean los lectores, que yo también gano mucho escribiendo novelas. Soy privilegiado, he tenido muchísima suerte, y ser novelista es una suerte extraordinaria. Puedo seguir rehaciendo el mundo, puedo convertirnos a todos en literatura. Eso no puede hacerlo todo el mundo. A ti, a él, a ella, a todos, ¿no? Es una novela. Hacer con vuestra vida lo que quiera, manipularlas, haceros felices, desgraciados, violentos, tal, ¿no? O sea, es una especie de poder intelectual tan fascinante, tan delicioso, que ejerces con moderación también, ¿no? Como todavía hacer con todos los poderes, ¿no? Pero esa actitud, mientras veas el mundo así, no te haces viejo del todo, nunca terminas del todo, y eso está muy bien. Por aquí. Hola, Arturo. Ha defendido en muchas otras ocasiones, y lo ha repetido esta mañana, que sus héroes no tienen ideología. Bueno, algunos sí la tienen, digamos que esta novela no tiene ideología. Quizás menos aplicable precisamente al personaje, al protagonista de esta novela, pero ¿no cree que bueno, pues, no es inseparable la ideología del héroe con la causa por la que combate? O sea, digamos, la valentía personal es una cosa y luego está la ideología detrás. Realmente. Yo pienso, por ejemplo, en el Teseo Lombardo del ser italiano, no son inseparables la valentía de la ideología. Y haciendo un salto inmenso, enorme, a una otra cosa, por ejemplo, El Talón de Hierro, que es mi novela fuerte de Jack London, que es la novela más triste, más dura, más revolucionaria de Jack London, son gente que actúa por ideología, naturalmente, que la hay, o el Jordan, Dinamitiero de por qué todas las campanas de Hemingway. Sí, por supuesto, hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que yo prefiero moverme con... Cada uno elige su territorio. Entonces yo prefiero moverme con héroes donde no es la ideología lo que prima, aunque la tenga,
aunque la tengan. En Línea de Fuego hay ideología, naturalmente que la hay. El Diamante de los Parizos, o Amigo Olmos, la hay, pero el alférez provisional de la Legión. Pero lo que pasa es que lo que me importa menos es la ideología. ¿Por qué? Porque es complejo de resumir en una conferencia, en una antes de prensa. O sea, cuando lo ves desde fuera, las ideologías son fáciles de identificar. Depende de dónde estés. Esto es bueno, esto es malo, esto es azul, esto es diferente a la ley, esto es nazi, esto es comunista, esto es fascista, esto es lo que sea. Esto es social, esto es ecologista, esto es animalista. ¿Vale? Pero cuando te acercas al ser humano, y eso, cuando entras en una novela que quieres que sea una novela no ideológica, sino humana, mi novela nunca son ideológicas, son humanas, entonces lo que prima es el ser humano, sus conflictos, sus lealtades, sus contradicciones. Y ahí es donde me muevo con más comodidad. Yo una novela con lectura ideológica es que no me apetece hacerla, ¿no? Quizás en algunas se desprenda esa lectura, pero no es deliberado. Yo lo que quiero es contar cómo el ser humano se comporta. Todo se resume en que cuando yo estuve en la primera Segunda Guerra vi que aquello era geometría. Vi que allí había unas rectas, unas curvas, unos ángulos buenos y malos. Había unas reglas. El azar, el caos, tenían reglas. Me quedé muy sorprendido porque yo no imaginaba que era así, ¿no? Y entonces me di cuenta que a través de esas reglas podías acercarte a lo que digo que mueve en el universo. El mal, el dolor, la muerte, la catástrofe, la vida, la violencia. Entonces, yo soy una cabeza muy poco técnica, yo soy una cabeza más romántica que científica, pero eso me fascinó. Por eso escribí después un mito de batalla, donde intento resumir eso precisamente. Entonces, mi zambullida, primero como testigo, o a veces medio protagonista, y luego como novelista, es en los mecanismos humanos que enlazan con esos códigos cósmicos que mueven el mundo, la vida y la muerte. Sobre la ideología es secundaria, es mucho más importante. Porque un hombre viola a una mujer, o porque una mujer mata a otra mujer, o porque alguien degüella a un prisionero, para mí que la ideología. O sea, no sé si lo estoy explicando, es ya muy complejo como digo, ¿no? Pero es así, ¿no? A mí la Revolución Rusa me interesa, por supuesto, la ideología, evidentemente no, pero es cómo matan a estos, cómo deportan al gulag a los otros, cómo el ser humano sobrevive y pasa a través de todo eso. No quiero enredarme con esto, porque digo es muy complejo, pero digamos que me interesa más el ser humano que la ideología. Y no siempre la ideología, además la ideología puede engañar, puede manipularse, puede ser presentada bajo distintas formas, buenas o malas, pero cuando estás frente al ser humano y lo ves actuar, ahí no hay engaño ninguno. Cuando alguien mata de huella, o al contrario, hace algo bueno, salva a alguien la vida, es compasivo, es hermosamente tierno, es leal, ahí no hay mentira, pero lo es, no hay mentira posible, ¿no? Porque está actuando. Entonces, a eso me refiero. Tenemos otra por aquí. Soy yo muy pesado. Te gusta mucho el cine, la Revolución Mexicana ha sido fuente de muchas películas documentales. Sí. A Pancho Villa le llamaban el centauro del desierto, además. Centauro del norte. Exacto. ¿Has visto películas documentales sobre la Revolución Mexicana? ¿Se ha idealizado desde Hollywood, o Antonio Banderas ha interpretado a Pancho Villa? ¿Ha habido una idealización de la Revolución? ¿Y a ti te ha servido en algún momento alguna película para la parte de aventuras plasmarla también? He visto todo lo que se puede ver, tanto en cine que tenía como en YouTube, he visto todas las películas, ¿no? Hay una película que es favorita, mi favorita, que es Enamorar, con María Félix y Pedro Armendáriz. Es una película posible, falsa, o sea, es mentira, o sea, nada ocurrió así, es una especie de historia romántica, de historia rosa en la Revolución Mexicana. Nada, pero te conmueve, te la crees, esa niña que va al final junto al caballo de su hombre, de soldadera, que renuncia. O sea, todo eso está muy bien, pero no, es mentira, ¿no? Pero hay películas mucho más reales, como La soldadera. Inclusive al final es una película dura, amarguísima, ¿no? Sobre la vida de las soldaderas, de verdad, mujeres que iban de hombres, mataban a un hombre y se iban con otro, evidentemente, claro. Iban con los críos, con todo, con el fusil, con la carga, tal. La historia de las mujeres en la Revolución Mexicana es una historia de lo más triste, lo más dramática, de lo más amarga, ¿no? Entonces, con esa película refleja muy bien, con Silvia Pinal refleja muy bien lo que es la realidad de la soldadera auténtica, ¿no? Entonces, eso películas como Vámonos con Pancho Villa, o bueno, muchas, las he visto todas, ¿no? Pero eso es más importante en la literatura.
los libros que he leído, la novela contemporánea de entonces, que es una novela contemporánea muy buena, de novelas magníficas de afuera, novelas muy buenas, de Campobello, de Vasconcelos, y ahí es donde realmente uno puede ver, pues están hechas en caliente, están hechas en el momento, ¿no? Y ahí puedes percibir bien eso. Es que fue una habido revolución en Rusia, la revolución mexicana fue el gran acontecimiento que pero después vino la revolución rusa, la guerra mundial, Rusia, y ya se diluyó. Pero la revolución mexicana es un hecho importantísimo, que por primera vez el pueblo que está allí en México, pues está el pueblo en México, se levanta y se sienta a la mesa de los poderosos, ¿no? Y estos negocien con el pueblo, y convivan los dos, aunque después, por supuesto, se apropiaron los poderosos del poder, pero bueno, eso fue otra cosa. O sea, es un hecho tan insólito, tan nuevo, tan extraordinario, que bueno, que es... ya me vuelvo a la pregunta. Ah, sí, las películas. Bueno, pues todo eso sí ha manejado mucho material, sí. El cine muchísimo, todo lo que se puede ver. La película de Banderas no era buena. Ese no era Pancho Villa. Pancho Villa, quien he llegado a través del libro de Taibo, sus memorias y tal, y documentales y libros sobre él, no, ese Pancho Villa no era. Se ha dado una imagen falsa, folclórica, romántica, ni siquiera el Zapata que hizo Marlon Brando, que está muy bien como película. No, es que el cine es siempre una falsificación. El cine no es, digamos, una fuente fiable. Acompaña, ayuda, te da detalles, ¿no? Pero hay que ir a la narración. Creo que tenemos esta pregunta. Muchas gracias. ¿Está? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, espero haber sido muy bien. Gracias.